Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la Biblia, su división, sus libros, lenguas. Conozcamos a Dios por medio de ella. Todo lo escrito acerca de Dios ha sido escrito por Dios. Existen miles de libros que los hombres han escrito acerca de Dios a lo largo de la historia. De estos, algunos son famosos, como el Popol Vuh de los mayas, o el Ramayana de los brahmanes, o la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cuando murió Jesucristo, sus seguidores escribieron cientos de libros acerca de su vida. Algunos eran fidedignos y otros inventaban cosas solo para ganar adeptos. Estos últimos le atribuían a Jesús niño actos extraordinarios como dar vida a sus juguetes de madera, hablar con los animales y otros hechos similares. Estos libros los conocemos como los evangelios apócrifos. Evidentemente, estos evangelios no son reconocidos por la Iglesia, ni tampoco el Popol Vuh o la Divina Comedia o el Ramayana se comparan con la Sagrada Escritura. La Iglesia, con el poder que ha recibido por la tradición apostólica, recopiló todos los libros escritos sobre Jesús. Los analizó y, con la luz del Espíritu Santo, seleccionó y aprobó solamente 73 de ellos como la misma palabra de Dios. Estos 73 libros se reunieron posteriormente en uno solo, llamado Biblia o Canon de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios escrita por el mismo Dios, inspirada por Él, por el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, a través de la pluma de los hagiógrafos. Por ser el Espíritu Santo el que iluminó a la Iglesia al hacer la selección, podemos estar seguros de que en este conjunto de libros está escrita la verdad de manera fiel y sin error. Vamos a un primer punto para los que están anotando. Hay muchas Biblias distintas. ¿Cuál es la mejor traducción? Encontramos en las librerías decenas de títulos distintos. La Biblia de los mormones, la Biblia del pueblo, la Biblia de los gedeones, la Biblia latinoamericana, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de Jerusalén y muchas más. Esto se debe a dos motivos. Primero, personas de buena voluntad que, acordes con lo dictado por la Iglesia, han hecho traducciones y adaptaciones a los diferentes lenguajes para hacer más accesible la palabra de Dios a todos los hombres. Segundo, sectas y religiones que han suprimido o recortado, retocado lo que no les gustaba o atacaba sus malas intenciones, o que han adulterado el mensaje de Dios al modificar las palabras originalmente escritas por los hagiógrafos. Para saber si una Biblia es la original, por todo lo anterior, al comprobar o al comprar, mejor dicho, una Biblia, es importante revisar que sea la original. ¿Cómo? Primer punto, de tres que quiero compartirles, de tres aspectos, a este primer número, a este punto 1. Verificando que incluya los 73 libros que aparecen en la siguiente tabla, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Segundo aspecto, verificando en la contraportada que la Biblia esté aprobada por alguna autoridad de la Iglesia Católica. Esta aprobación aparece con las palabras en latín imprimatur y nihil obstant, que significa se puede imprimir y nada obstaculiza la impresión o su impresión. Tercer aspecto, asesorándote con algún sacerdote de confianza. Punto número 2, división general. La Biblia se divide ante todo en dos grandes partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ambos relacionados entre sí. La palabra latina testamentum, de donde viene la palabra española testamento, fue empleada al principio de la era cristiana para traducir la voz griega diateque,
que literalmente significaba disposición, contrato. A su vez, los traductores griegos llamados los 70 la usaron para traducir la expresión hebrea berit, que quiere decir pacto de soberanía o alianza, por medio de la cual designaban los hebreos la alianza del Sinaí. Lo importante es que el término testamento ha quedado para designar hasta nuestros días la división de las escrituras. Punto número 3. División numérica de la Biblia. Dos grandes religiones se rigen por las enseñanzas de la Biblia, la judía y la cristiana, la cual está integrada por católicos, ortodoxos y diferentes denominaciones de protestantes. Los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en tres grandes partes: la ley, los profetas y otros escritos sagrados. Está compuesta por 39 libros. Para los católicos, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes de las principales denominaciones solo aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Como se ve, la diferencia entre católicos y protestantes se encuentra no en el canon o lista de los libros del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. Antes se manejaba la hipótesis de que en el judaísmo había dos cánones, el largo o alejandrino y el corto o palestinense. De acuerdo a esto, la Iglesia había seguido el canon largo o alejandrino, mientras que los judíos, a partir del siglo I o II después de Cristo, se habrían quedado con el canon corto o palestinense. Hoy en día esta hipótesis es rechazada por las siguientes razones. Primer aspecto. Por un lado, la traducción de la Biblia hebrea al griego no fue una obra unitaria en su finalidad o proyecto, ni fue traducida simultáneamente. Segundo aspecto. Por otro lado, conocemos la mayor parte de la Biblia de los 70 a través de códices cristianos del siglo IV y V después de Cristo. Por lo tanto, ellos reflejarían, en todo caso, el uso cristiano de este tiempo, y aún allí mismo podemos comprobar la variabilidad que existía en algunos puntos. Tercer aspecto. Además, entre los judíos de Palestina no había una uniformidad en lo que respecta al canon. Por esto tampoco podremos hablar de un canon palestinense. Por todos estos motivos no podemos conocer las fronteras exactas de los libros reconocidos por los judíos de Alejandría. Seguramente, además de los libros que habían surgido en Palestina, tenían libros propios compuestos en Alejandría, en lengua griega, como por ejemplo el de la sabiduría. La Iglesia Católica, lo mismo que la ortodoxa, a partir del Concilio de Hipona en el año 383 después de Cristo, admitió como inspirados no solo los protocanónicos o aceptados primero, por eso se llaman de la primera ley, sino los deuterocanónicos o de la segunda ley, lista que fue confirmada solemnemente por el Concilio de Trento en 1546. Hemos de mencionar como argumento irrefutable para afirmar que la Biblia consta de 73 libros y no de 66 lo siguiente: la primera comunidad cristiana, comunidad de los hechos, comunidad de los apóstoles y discípulos del Señor, que queda esto asentado en los Hechos de los Apóstoles, usó esta traducción de la Biblia griega de los 70, es decir, el Antiguo Testamento con 46 libros. Jesucristo, al señalarle a San Pedro: te daré las llaves del reino de Dios, así lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16:19. Nos obliga a hacer y aceptar lo que los primeros cristianos creían, hacían o usaban, sea de palabra o de viva voz. Los argumentos que los judíos usaron para no aceptar los libros deuterocanónicos como parte del canon del Antiguo Testamento
aceptado por ellos, no gozan de la autoridad divina, en virtud de que en ese momento, años 100 después de Cristo, la comunidad cristiana ya existía y gozaba de plena autoridad en la materia. Como vemos, la Iglesia tiene la razón al afirmar que la Biblia consta de 73 libros y no de 66, como dicen los protestantes y los demás grupos sectarios. Esto quiere decir que la Iglesia tiene argumentos para establecer que son 73 libros. No hay que olvidar que la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito en un momento privilegiado de la tradición. Por lo tanto, nada puede añadirse ni nada puede quitarse. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor, según la divina revelación en el número 4. Por otro lado, siendo sinceros y honestos, descubriremos que la única institución, la única iglesia que transmitió por más de 1500 años la palabra de Dios al mundo entero es la Iglesia Católica. En sus monasterios los monjes copiaban fielmente a mano el texto sagrado. La Iglesia en su liturgia, en sus celebraciones, la veneraba de manera especialísima. La vida de la Iglesia gira en torno a Cristo y este contenido en la Biblia. ¿Cómo aceptar la Biblia y no aceptar a la Iglesia, que ha sido fiel custodio y madre para que nada de lo que hay en ella se pierda? ¿Con qué autoridad puede alguien quitar o añadir algo a la palabra de Dios si la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, haciendo uso de su autoridad divina, ha declarado que nada puede añadirse ni nada puede quitarse? Ante todo, tengan presente que ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo, lo que nos dice San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 20 al 21. Los libros que no aceptan las sectas y los nuevos movimientos pseudo-religiosos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primera y segunda de Macabeos, primer y segundo libro de Macabeos. Usando una fórmula fácil de aprender, podemos citar estos libros de la siguiente manera: Tohu Saeva Mavis. Entonces, es una forma de memorizar los libros que no son aceptados por ellos, pero que sí están integrados en la Sagrada Escritura de la Iglesia Católica. Punto número 4. División temática. Teniendo en cuenta los distintos temas que nos ofrece la Biblia, podemos dividirlos en varios grupos. Antiguo Testamento. En tiempo de Cristo y aún ahora, los judíos clasificaban las Escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y otros escritos. La ley y los profetas eran lo más importante. El mismo Cristo lo cita, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 12, cuando habla de la famosa ley del amor. No hagas a otro lo que no te gustaría que a ti te hicieran. Los escritos se empleaban en las asambleas. El eclesiástico lo cita en el prefacio de su libro. Hoy dividimos las escrituras así: los libros que componen la Biblia, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con un conjunto de 5 libros a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco. Penta 5, teuco instrumentos, cajones. También se les puede traducir así: 5 instrumentos, de donde provino luego la expresión estuches para los rollos de papiro y finalmente libros. Los 5 libros, los 5 primeros libros de la Escritura. Los judíos llaman a estos 5 libros la Torá o la ley, y los 5 libros eran cada uno un quinto de la ley. Estos 5 libros son Pentateuco: Éxodo,
Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. El análisis de estos 5 libros lo encuentran en este canal de YouTube en un video que se llama El Pentateuco. Luego, libros sapienciales: Salmos, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Siráside o Eclesiástico. Ya dijimos Eclesiastés o Coelet. Bueno, también aquí podríamos, sobre todo estos, vamos a dejar estos libros sapienciales. Y estos libros sapienciales también encuentran un video para que puedan profundizar en el estudio de estos libros de la sabiduría de Israel, o de la sabiduría de Dios en el pueblo de Israel. Luego tenemos los libros históricos: Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primer libro y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces, Primero y Segundo de Macabeos. Estos libros históricos también encuentran un video con un análisis profundo acerca de ellos para que conozcan un poco más sobre el contenido de estos libros. Los judíos llaman profetas anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ya que en ellos se encuentra la historia de los grandes profetas, por ejemplo, Elías, Eliseo y aún Samuel. A los que nosotros llamamos profetas, los judíos los llaman profetas posteriores. Digamos también que para la Biblia griega los libros de Samuel y Reyes formaban una sola unidad y los llamaban libros de los reyes. Del mismo modo, los libros Primero y Segundo de Crónicas formaban uno solo, con Esdras y Nehemías, por considerarse como obra del mismo autor. La Biblia griega y la Vulgata de San Jerónimo llaman a Crónicas con el nombre de Paralipómenos. Ahora vamos a ver los libros proféticos. Los libros proféticos, aquí se contienen los 4 profetas mayores y los 13 profetas menores. Isaías, Jeremías con Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos son los profetas, y aquí en este canal también encuentran un video sobre los profetas mayores, los 4 profetas mayores, y otro video sobre los 13 profetas menores, para que puedan profundizar en el conocimiento de ellos. En algunas ediciones de la Biblia, los libros de Jeremías y Lamentaciones vienen unidos como un solo libro. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahí tenemos a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman así porque tienen muchos aspectos en común, mientras que Juan es un evangelio que destaca otros aspectos importantes y solamente selecciona 7 milagros de Jesús. Pues bien, aquí también encuentran en este canal un video que habla sobre los evangelios. Y también tenemos, posteriores a los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado Evangelio del Espíritu Santo, que nos habla de las primeras comunidades cristianas. Ahora, pertenecen a este grupo 21 cartas o epístolas, cartas del Nuevo Testamento: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y también, para muchos exégetas, Hebreos no tiene a Pablo como autor, pero se inspira en él. Es decir, los discípulos de Pablo escribieron esta carta a los hebreos. Pues estas son las cartas paulinas. Las cartas paulinas se encuentran aquí un video también para que puedan conocer más acerca del contenido de ellas, así como también de los hebreos. Ahora bien, también las cartas católicas: Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas, luego Primera, Segunda y Tercera de Juan. 3 cartas de Juan. El Apocalipsis,
También es el último libro con el cual se cierra el Nuevo Testamento, y también encuentran un video completo donde presento ahí un análisis muy interesante sobre este libro del Apocalipsis. Vamos ahora a un punto número 5 titulado Unidad de ambos testamentos. El Antiguo y Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Su interrelación es tan completa que el primero explica el segundo y viceversa. Solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el primero, y solo a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo quiso decir. Con razón Cristo les decía a sus oyentes: investiguen las Escrituras y así comprobarán que Moisés habla de mí. Juan capítulo 5 versículos 39 al 45. Y San Lucas, relatando el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, dice que Jesús, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras. Lucas 24 versículos 25 al 27. De igual manera, San Mateo en sus 3 primeros capítulos. El Antiguo Testamento, ¿pasado de moda? ¿Acaso está pasado de moda? No necesariamente lo viejo se convierte en inservible. Hay cosas como las monedas, los muebles finos o los sellos de correo que aumentan el valor conforme pasa el tiempo. El Antiguo Testamento tuvo como fin preparar la venida de Cristo, pero no pasó de moda con su llegada. Jesús no vino a abolir lo que estaba escrito, sino a perfeccionarlo y a darle plenitud. Por tanto, no podemos prescindir de los libros del Antiguo Testamento. Todos son libros revelados por Dios, y en ellos, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, encontramos el testimonio de la pedagogía divina. Encontramos una historia teológica, es decir, el paso de Dios por la humanidad, Dios salvando al hombre, enseñanzas maravillosas, morales, éticas, legales, acerca de Dios, sabiduría acerca del hombre, tesoros de oración. En ellos está escondido el misterio de nuestra salvación. En el Nuevo Testamento está plasmada la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su resurrección, sus palabras. También nos narra los comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Para entender plenamente el mensaje que Dios nos da en el Nuevo Testamento, es indispensable leerlo en relación con el Antiguo. Toda la Sagrada Escritura es una sola revelación, un solo mensaje divino que Dios quiere comunicar al hombre, y no la podremos entender si la escuchamos en forma fragmentada. Podríamos comparar la Biblia con una cinta magnetofónica grabada en estéreo. Para escucharla usaremos un aparato con 2 bocinas. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. Puedes escuchar la cinta con una sola bocina, pero no la oirás o no oirás la música completa, sino solo los sonidos graves o solo los agudos, solo los instrumentos o solo las voces. Para escuchar la música tal como la compuso el autor, deberás conectar las 2 bocinas y entonces disfrutarás del sonido integral de la composición. Para entender en toda su integridad el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras, es necesario leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. La Iglesia ha descubierto una tipología que reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que haría Cristo en la nueva. El Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se hace manifiesto, el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Un poco ahí ambos se esclarecen mutuamente y por tanto son inseparables. Esto es lo que he querido decir. Punto número 6. Textos originales y copias. No existen los textos bíblicos autógrafos, escritos por la propia mano del autor del libro de los jueces, o de la sabiduría, o de Marcos, o de Filemón, etc. Esto no debe asustarnos, ya que tampoco se conservan los originales de las grandes obras literarias y filosóficas de la antigüedad.
Estas últimas obras tienen pocos testimonios textuales y a veces con diferencias de unos 10 siglos o más entre el original y las primeras copias. Cuando en ocasiones se habla de originales, se refiere a las lenguas en que originalmente fueron escritos. Por ejemplo, se dice la traducción de esta Biblia se hizo de los originales, es decir, de las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, según el caso. Punto número 7. Copias manuscritas, material. En la antigüedad, para escribir algunas copias se usaban las tablillas de arcilla, las ostraca o pedazos de cerámica rota, las piedras, los cilindros y las estelas. Para copiar un libro de la Biblia o toda ella, este material no se utilizaba, pues solo podía aprovecharse para textos breves. El material empleado para la copia de la Biblia fue de dos tipos, el papiro y el pergamino. El papiro, usado en Egipto desde el año 3000 a.C., es una planta acuática, caña o junco que se da sobre todo en el delta del Nilo. Se abría primero el tallo de la planta y luego se prensaba. Las láminas así obtenidas se entrecruzaban, se aplastaban y se secaban. Era el material más común, pero a la vez el más frágil. Por lo regular se escribía solo por la parte interior. Se han conservado muchos papiros de Egipto gracias a su clima seco. Constituyen el testimonio más antiguo en el ámbito de manuscritos bíblicos. El pergamino se forma con la piel de ciertos animales, ovejas, corderos, preparada con una técnica especial, perfeccionada en Pérgamo, al norte de Éfeso, hacia el año 100 después de Cristo. Parece que fue muy difundido por los persas. En el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de su uso en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troada, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Del siglo IV después de Cristo en adelante fue muy común. Es un material mucho más resistente, pero a la vez más caro. Por eso algunos manuscritos en pergamino fueron raspados por completo para que pudieran ser utilizados de nuevo. Vamos al formato. Ya vimos el material, ahora vamos al formato. El rollo es una larga tira de papiro o piel, reforzada en las extremidades con dos varas que servían para enrollarla. Esto lo podemos confrontar con lo que dice Lucas capítulo 4 versículos 16 al 20 y Jeremías 36. Aún en nuestros tiempos los judíos utilizan los rollos. El códice o libro ordinario más común en pergaminos fue empleado por los cristianos desde el siglo II, pero por los judíos más tarde. Parece que a partir del siglo VII los códices griegos se distinguen en unciales o mayúsculos y minúsculos. Los primeros son de letras mayúsculas, continuas, más difíciles de leer por no haber separación entre las palabras. Estuvieron en boga hasta el siglo X o también el 11. Hay un poco más de 250 de ellos. Los segundos son de letras minúsculas, más fáciles de leer porque se da la separación entre las palabras. Empiezan a utilizarse a partir del siglo IX después de Cristo y se multiplican desde el siglo XI. Son alrededor de 2600. Vamos al punto número 8. Lenguas en que se escribió la Biblia. Para la composición de la Biblia se emplearon tres lenguas, la hebrea, la aramea y la griega. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. Era la lengua propia del pueblo de Israel. Su origen es bastante oscuro. Parece que comenzaron a hablarla los cananeos y después la adoptaron los israelitas a partir de su estancia en Canaán. En arameo, lengua más antigua que el hebreo, se escribieron pocas cosas. Se pueden citar algunos capítulos de Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. El arameo comenzó a introducirse en Israel hacia el siglo IV y III antes de Cristo y tomó tanta fuerza que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. En griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la sabiduría, el segundo libro de Macabeos y todos los del Nuevo Testamento menos el Evangelio de Mateo. Este griego no era un griego clásico
como era por ejemplo el de Demóstenes, sino un griego popular, vulgar y corriente llamado koiné, que es griego común. Koiné significa común, que usaba el hombre de la calle. Se generalizó después de la conquista en Grecia por Alejandro Magno. Antiguo Testamento. Daniel, escrito en hebreo con fragmentos arameos y griegos. Esdras, escrito en hebreo con inserción de algunos documentos en arameo. Esther, hebreo, con fragmentos griegos. Primera de Macabeos, hebreo. Segunda de Macabeos, griego. Tobías y Judith, hebreo o arameo. Sabiduría, griego. Todos los demás libros, hebreo. Nuevo Testamento, San Mateo, arameo. Todos los demás libros, griego. Punto número 9. Versiones de la Biblia. Hay que decir que con el correr de los tiempos se han hecho innumerables versiones de la Biblia. Entre las más antiguas, que son las que interesan más, hay dos muy importantes, la de los 70 y la Vulgata. La versión de los 70, según una tradición, fue realizada por 70 sabios de Israel. Su elaboración entre los siglos III y I antes de nuestra era estuvo destinada a los judíos de la diáspora o de la dispersión, es decir, para el culto de las comunidades judías que vivían en el mundo grecorromano, especialmente de Alejandría, y que ya habían olvidado la lengua hebrea, o quizá mejor, con el fin de que pudieran propagarla en la griega. En cualquier caso, esta traducción fue importante para los judíos que hablaban el griego y que más tarde se extendió por los países mediterráneos, preparando así el ambiente para el Evangelio. La versión de la Vulgata. Esta versión fue hecha en latín por San Jerónimo en el siglo IV en Belén. Partió de una necesidad como la de los 70. Durante los 2 primeros siglos se utilizaba en la iglesia el griego popular, que era el que se hablaba en el Imperio Romano. Pero en el siglo III se fue imponiendo el latín en Occidente. Por esta razón la tradujo San Jerónimo al latín. De ella se han sacado muchas ediciones hasta nuestros días, desde que el Concilio de Trento la reconoció solemnemente como la versión oficial latina, sin negar por eso el valor de otras versiones. La Sagrada Escritura es muy valiosa para la vida de la Iglesia. Como la Sagrada Escritura es la palabra de Dios viva, sabemos que su poder y su fuerza para los cristianos es enorme. La Sagrada Escritura, junto con la Eucaristía, es la que da sustento y vigor a la vida de la Iglesia, asegura la firmeza de la fe, es alimento del alma y fuente de vida espiritual. La Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología, de la predicación pastoral, de la catequesis, de la instrucción cristiana. Solo así aseguraremos en estas actividades la presencia de Cristo, la palabra, y por tanto los frutos de santidad de las mismas. Invitando a Cristo a que nos acompañe en estas acciones, no nos quedaremos en lo humano solamente. Él mismo se encargará de santificar cada palabra que digamos para darse a conocer a todos los hombres. La Iglesia recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, ya que desconocerla es desconocer a Cristo, y en la medida en que nos acercamos a la Sagrada Escritura, vamos a ir conociendo al Señor, porque Él se nos irá manifestando. Finalmente, podemos y es posible leer la Biblia diariamente 3 minutos, 5, 10, 15, 30 minutos, hasta 1 hora, y podemos hacer la lectio divina, que consiste en la lectura pausada, lenta, dejando que la palabra vaya penetrando a nuestro cerebro y luego baje al corazón para que la podamos hacer vida. Pero el primer paso de la lectio divina, que es lectura orante de la palabra de Dios, consiste en lectura de la palabra de Dios. Segundo paso, meditación. Meditar lo que dice la palabra. ¿Qué me dice a mí? Contemplación. Dejarme envolver, llenar por la palabra. Recordemos que la palabra es Cristo mismo, que sale a mi encuentro, a nuestro encuentro. Cristo que nos quiere hablar, Cristo que nos quiere manifestar su amor de predilección.
Y una vez que hemos contemplado, que nos hemos dejado amar, que hemos estado bajo la mirada, la palabra del Señor, la palabra creadora, la palabra correctora, la palabra que es pan de vida, que es alimento, ahora podemos ponerla en práctica. Repito, lectura, meditación, contemplación y puesta en práctica de la palabra. 4 pasos para hacer vida la palabra de Dios que transforme mi persona y que transforme mi ambiente, mi familia, mis comunidades, mi lugar de trabajo, mi comunidad parroquial, para que Cristo se haga presente en nuestros lugares donde llevamos a cabo nuestra vida humana y de esa manera se realice la nueva evangelización. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.